Siendo las 10:20 de hoy, 19 de julio de 2023, se da lugar a esta sesión de audiencia. Tiene por objeto escuchar a la Procuraduría ad hoc casos Odebrecht con relación a su solicitud de constitución a actor civil en el proceso que se sigue contra Alejandro Toledo Manrique por la presunta comisión de lavado de activos, entre otros, en agravio del Estado, que corresponde al expediente 35 del año 2019, incidente 5. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, pertenezco al 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Seguidamente voy a pedir a las partes presentes se acrediten. Iniciamos con el Ministerio Público, luego la Procuraduría y luego los abogados defensores quienes previamente han sido notificadas se encuentran en esta sesión para que puedan formular sus respectivos pronunciamientos, según crean pertinente. Muy bien. Iniciamos. Acreditación. Señor magistrado, partes presentes, por el Ministerio Público, Natalia Villanueva Villasante Arroyo, fiscal de la Junta Provincial del Sexto Despacho del equipo especial. Asimismo, señor juez, solicito la dispensa de la medalla por la premura del tiempo de haber salido en la fecha. Muchas gracias. Procuraduría. Buenos días, señor juez, representante del Ministerio Público, colegas de la defensa y todos los presentes. Por la Procuraduría Pública ad hoc, el abogado Miguel Ángel Chero Pretel, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 41480, con dirección procesal en la calle Estados Unidos 958, Distrito Jesús María, y casilla electrónica 83811. Actuando en esta oportunidad con abogado Interconsulta, a quien con su venia se doy el uso de la palabra. Muy bien, le escucho. Muy buenos días con todos los presentes. Como abogado de Interconsulta de la Procuraduría Publicado, Raúl Roger Escalante Romero, con registro CAL número 72132, con domicilio procesal y electrónico y que ya obran en autos. Gracias. Muy bien. Ahora, los abogados defensores de los imputados e imputadas. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Quien habla, Jorge Zúñiga Escalante, abogado defensor con registro del Colegio de Abogados de Lima 55156, casilla electrónica 60522 y más datos ya consignados en el presente incidente. Abogado defensor del investigado Carlos Bruce Montes de Oca. Me acompaña como abogado de Interconsulta mi colega, doctor Abel Rabanal, a quien le cedo el uso de la palabra para la acreditación respectiva. Muy buenos días, señor magistrado y todos los miembros presentes. Abel Rabanal Carrillo, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 90220, como defensa Interconsulta en cuanto al investigado Carlos Bruce Montes de Oca y demás datos consignados por el abogado. Muchas gracias. Muy bien. Siguiente defensa. Muy buenos días, señor juez. Por la defensa técnica del señor Pedro Rodríguez Aliaga, la abogada Jenny Vilcatoma de la Cruz, con registro del Colegio de Abogados 954, con correo electrónico yvilcatoma@vilcatomaabogados.com, con número de celular 981-266-618 y casilla electrónica 31390. Muchas gracias, señor juez. Su patrocinado tiene otro prenombre, ¿no, letrada, que es Abel, o había una mala consignación de la Procuraduría? Pedro Abel. Son dos nombres que tiene el señor Rodríguez. Gracias. Siguiente. ¿Cualquiera de los abogados pueden hacer uso de la palabra? Señor magistrado, buenos días. Señora representante del Ministerio Público, colegas presentes, Allín Carrera Ibarra, con registro del Colegio del Callao 6286, en representación de mi patrocinado Juan Humberto Boviano Arias, consignando el domicilio procesal y casilla electrónica en los respectivos autos. Muy bien, ¿quién más? ¿Nadie más está presente? El especialista de audio que me acompaña en esta sesión, le pido que verifique con relación a la resolución que convoca esta sesión y que han sido notificados a las casillas electrónicas de los abogados no participantes en esta sesión.
De acuerdo a la Procuraduría, si no ha presentado otro escrito, son 7 los imputados. Solamente de 3 han hecho presentes sus abogados. Señor magistrado, con resolución número 3, de fecha 13 de junio de 2023, se convocó a la audiencia para el día de la fecha, siendo notificados todos los imputados antes mencionados por su persona, como Ministerio Público, la Procuraduría Pública, y consignan sus casillas cada defensa. Se ha verificado, entonces. Sí, doctor, he verificado previamente a los... A ver, hazme una mención de eso. Hazme una mención por Lidia Rodríguez. ¿Quién se encuentra? Vilca. Lidia Rodríguez, bueno, está notificada en su casilla electrónica 8250, el 13 de junio. ¿Y el abogado? ¿Es Ángel Leonil Rodríguez Vilca? ¿Puedes verificarlo? Un momento. Está debajo o sobre el número de la casilla. Es rápido de identificar. ¿Tienes problemas para poder verificar eso? Sí, bueno, tengo la notificación a cursar, pero tengo que entrar a la casilla 19 para verificar el nombre del abogado. No, en la constancia de emplazamientos, de notificaciones, aparece el nombre del abogado y debajo su casilla electrónica o sobre su casilla electrónica. No. A ver, mientras tanto, hay una mano levantada que dice Jenny Vilcatoma, de la letrada Jenny Vilcatoma. ¿Algo tiene que manifestar? Sí, señor juez. Quería solicitarle el uso de la palabra para solicitarle la suspensión de la presente audiencia, toda vez que esta defensa técnica en el expediente número 35 ha interpuesto una tutela de derechos que no ha sido tramitada en su momento, ha sido interpuesta el 23 de mayo del año 2023. Y para nosotros, desde esta defensa técnica, es indispensable tener un resultado final de esta tutela de derechos porque cuestiona la imputación hacia el señor Pedro Rodríguez Aliaga, la cual ha partido de datos falsos por parte del Ministerio Público. Entonces, para poder entrar en igualdad de armas a una discusión sobre esta constitución de actor civil, consideramos que la Procuraduría, al referirse sobre la base de la formalización de investigación preparatoria formulada por el Ministerio Público y de su ampliación para sustentar el requisito de circunstancias sobre las cuales pide la constitución de actor civil, para esta defensa técnica sería restrictivo ingresar a este debate de la constitución de actor civil si previamente no se define este cuestionamiento que estamos realizando para poder gozar por parte del Ministerio Público de una imputación concreta que corrija estos errores, son datos concretos sobre documentos que han llevado a que se le considere al señor Pedro Rodríguez Aliaga en un cargo de tesorero del Partido Perú Posible que no ostentaba, pero parte del error de varios datos, de varios documentos. Entonces, en una tutela de derechos, esa petición quedaría totalmente resuelta, establecida, y de allí recién podríamos estar en condiciones de someternos a un debate de constitución de actor civil porque los requisitos están establecidos y parten del cumplimiento de la sustentación de estas circunstancias sobre las cuales hoy la Procuraduría tiene una pretensión. En ese sentido, estando a que recién el día de ayer, entiendo porque ha habido una serie de cambios de los señores especialistas, el nuevo especialista, el doctor Vizcarra, recién nos ha hecho llegar una notificación que da cuenta de la recepción de esta tutela de derechos interpuesta el 23 de mayo y nos requiere el documento con el que previamente hemos pedido esa precisión de imputación al Ministerio Público y se nos da el plazo de 48 horas. En el cuerpo del documento lo hemos mencionado, pero se nos pide ese escrito. Entonces, habría un tema pendiente que está directamente relacionado con el fondo del asunto a tratar en esta audiencia, señor juez. Por ello, a efectos de gozar
de un estado de igualdad de armas, solicito la suspensión de esta audiencia a efectos de que se pueda resolver previamente esta tutela en el extremo del señor Pedro Abel Rodríguez Aliaga, a efectos de poder participar con el ejercicio de una defensa eficaz, porque ahora, ¿cómo podríamos oponernos si tenemos este cuestionamiento? Ya lo entendí. Muchas gracias. Muchas gracias. Debería correr en primer orden el traslado al Ministerio Público, pero en realidad el peticionante para este incidente, con independencia de lo que haga el Ministerio Público, es la Procuraduría. A ver, ¿lo escucho? Gracias, señor juez. Con relación al pedido de la defensa del señor Rodríguez Aliaga, nosotros solicitamos que este pedido sea declarado improcedente, en tanto que la tutela de derechos a la que hace alusión definitivamente no está relacionada a la pretensión que será sometida a debate en esta audiencia, en tanto que dicha tutela de derechos está referida más a una imputación penal, a una imputación concreta referido a los hechos sobre los cuales supuestamente estarían incriminando al señor Rodríguez Aliaga en su cargo de tesorero de la organización Perú Posible o de la Alianza Perú Posible al momento de los hechos. Dicho de otro modo, los hechos no tienen relación con lo que es materia controvertida en este incidente, por lo tanto, sin prejuicio de lo que vaya a resolver el Ministerio Público o la judicatura relacionada a la tutela de derechos, la pretensión civil, en tanto que es una acción provisoria y solamente formal respecto del apersonamiento del sujeto legitimado para litigar el objeto civil del proceso, no tendría relación con lo que está siendo discutido en la tutela de derechos. Por ese motivo solicitamos respetuosamente, señor juez, que desestime el pedido de la defensa del señor Rodríguez. Muchas gracias. ¿Va a hacer uso de la réplica, la letrada? Sí, señor juez. De manera respetuosa manifestamos nuestra total oposición a lo manifestado por el señor procurador a cargo, toda vez que el artículo 100 ha establecido cuáles son los requisitos para la constitución en acto civil. Y ha señalado en el literal C que como un requisito el relato circunstanciado del delito en su agravio. Y como lo ha manifestado el señor procurador, esto parte sobre los hechos de imputación que formula el representante del Ministerio Público. No se podría hacer un relato circunstanciado del delito aislado de los hechos sobre los cuales se ha tipificado ese delito. En ese sentido, al guardar una directa relación, como también lo ha manifestado el señor procurador, de la necesidad de tener una imputación concreta, necesitamos que el representante del Ministerio Público corrija estos errores para que sobre ellos se pueda definir una situación fundamental para el señor Rodríguez Aliaga, que su condición de tesorero del partido Perú Posible, cuando ya existía otra tesorera y lo cual lo había designado el CEN del partido Perú Posible. Esa es una afirmación categórica que se hace dentro de la imputación del Ministerio Público, teniendo un documento donde se señala la fecha exacta en cuándo la nueva tesorera asume este cargo. Entonces, para nosotros, con mayor razón, porque el resultado del acogimiento o el desestimamiento de la pretensión del procurador tiene directa relación sobre los derechos del señor Pedro Rodríguez Aliaga. En ese sentido, señor juez, nosotros solicitamos se acoja nuestro pedido por tener una directa relación sobre la pretensión de la Procuraduría contar con una imputación concreta que permite el cumplimiento del requisito del relato circunstanciado del delito del cual está pretendiendo el día de hoy el procurador constituirse como actor civil. De lo contrario, se estaría transgrediendo el debido proceso y entiendo que esta situación, este pedido no tendría lugar si ya la tutela de derechos se hubiera definido, pero entendemos que hay una serie de circunstancias que ha dado cambio de especialistas que no ha permitido el trámite oportuno. No es una queja, sino es una aclaración del por qué a la fecha no se ha resuelto, porque ya deberíamos pedirlo el día de hoy, pero nos encontramos en una circunstancia de especial atención a efectos de poder observar el debido proceso y el respeto al derecho a la defensa. Solicito, señor juez, que se atienda nuestro pedido de suspensión de la presente audiencia. Muchas gracias. ¿Algo va a responder al modo de dúplica de la Procuraduría? Sí, solamente para precisar, señor juez. El artículo 100, inciso 2, literal C, establece claramente, como dice la señorita abogada,
que se requiere el relato circunstanciado del delito y los hechos que justifican la pretensión. La Procuraduría Pública, en claro cumplimiento de dicha norma, ha basado su pedido estrictamente en el relato circunstanciado, es decir, en el marco fáctico que ha presentado el Ministerio Público en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, que es la disposición 40 y la disposición 65, o 67, perdón, que la precisa. En ese marco fáctico es que justamente los hechos que se han tenido en consideración para establecer los hechos o determinar los hechos generadores del daño que justifican la pretensión civil. Hay que precisar que la pretensión civil no tiene una justificación en el delito. La pretensión civil tiene una justificación en los hechos derivados o las consecuencias económicas que estos hechos a los que se refieren. Por cuanto, insistimos, la tutela de derechos respecto de la imputación que pueda tener el señor Rodríguez Aliaga, que deberá ser dilucidada en la tutela de derechos a la que hace alusión la defensa, no va a cambiar el marco fáctico que ha generado justamente la identificación del daño en contra del Estado y mucho menos la cuantificación de que corresponden a la pretensión civil. Sin prejuicio del momento en que pueda dilucidarse o resolverse esta tutela de derechos, ello, como se ha indicado, no tiene relación con lo que es materia de pretensión en esta incidencia, por cuanto acá lo que se va a discutir, lo que se va a debatir es que si el agraviado, en este caso la Procuraduría Pública en representación del Estado, está legitimado, ha cumplido con los presupuestos formales para presentar su constitución de actor civil, tiene interés o legitimidad para obrar en el mismo y ser incorporado como sujeto procesal. Ello más allá de las controversia referida a la responsabilidad penal de uno de los investigados, que no es el espacio para hacer representación. Por lo tanto, nos ratificamos en nuestro pedido, señor juez. Por último, ¿algo tiene que manifestar el Ministerio Público? Sí, señor, pues con su venia, en principio, pues solicitamos a través de su despacho respecto a nuestra labor como función fiscal. Tanto más la señorita letrada, pues ha ejercido este cargo y ya sabe muy bien que lo realizamos con la mayor objetividad y pulcritud posible dentro de nuestras posibilidades. Si hay algo que tendríamos que modificar o subsanar, pues esto deberá ser trasladado vía la tutela que ella misma ha mencionado, por lo cual le solicitamos que edite calificativos aseverativos como los que ha referido respecto a la consignación de datos falsos en la formulación de nuestra disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Dicho esto, señor juez, respecto a la materia en discusión, también somos de la opinión, tal como lo ha manifestado la Procuraduría Pública, ad hoc, respecto a los fines de la constitución del actor civil y respecto a la admisibilidad de esto, que ya la norma lo ha previsto en el artículo 100. Por lo que también solicitamos, bueno, de ser el caso, pues no se pueda continuar con la presente diligencia, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Como ha hecho el uso de la palabra el Ministerio Público, ¿algo tiene en adición que indicar la abogada? Sí, señor juez. Agradezco a la señora representante del Ministerio Público recordarme que he ejercido el cargo de fiscal. Sin duda es el mejor cargo que he podido ejercer en todo el desarrollo de mi carrera. Precisamente por ese conocimiento también considero que desde el Ministerio Público se tiene que respetar los derechos fundamentales de la persona a la cual se persigue en la presunta comisión de un ilícito penal. En ese sentido debemos partir de que se establezcan correctamente los hechos, partiendo de los datos que sean consignados de manera correcta cuando se construye una imputación. El cuestionamiento directo que tenemos es que se ha consignado datos que no corresponden, que no son reales, para poder iniciar sobre la base de la premisa que el señor Pedro Abel era el tesorero del partido Perú Posible. ¿Y cuáles son esos datos? Son en relación a un documento, un oficio número 0013-2021, que se confunde en su contenido, en su forma y de la persona en quien lo suscribe. Entonces, para esta defensa, que utiliza una comunicación directa, lo califica como datos falsos sin el interés de querer ofender, agraviar o conculcar a alguna persona, sino nos referimos netamente a los hechos que hoy sustentan nuestro pedido. En ese sentido, señor juez, para terminar, debo decirle
que es indispensable partir de una imputación concreta sobre la base de datos objetivos, coherentes con los documentos sobre los cuales se han recogido, para poder cumplir este requisito establecido en el artículo 100 en el literal C. Porque, ¿cómo podría en esta etapa iniciarse un debate de constitución de actor civil si existen este tipo de necesidades de poder corregir los errores para poder tener una imputación concreta? No es algo que se pueda equiparar y decir, no es necesario, no es oportuno, más adelante podrá hacerse el cambio si es que existe algún tipo de atención a la pretensión en la tutela de derechos que ha presentado esta defensa técnica. Nosotros tenemos una posición distinta y nos regimos en observancia estricta de la Constitución Política y del Código Procesal Penal. Sí existe una relación directa, señor juez. Y yo creo que para eso se han previsto estos recursos como la tutela de derechos que nos permiten su oportunidad tener estos debates donde se establezca de manera categórica, en este caso nuestra pretensión, ya sea acogiéndola o ya sea desestimándola, para poder pasar a este segundo nivel, porque es un requisito para la constitución de actor civil hacer un relato circunstanciado del delito en su agravio y la exposición de las razones, cuáles son los hechos. Entonces, para nosotros, señor juez, sí es necesario. Y finalmente, solo se va a pagar una reparación civil si se prueba la comisión del delito por parte del Ministerio Público. Pero, ¿cómo se va a poder llevar a cabo ello? Si se parte de una imputación concreta que pueda recoger los datos de manera correcta. Aquí se han remitido documentos y al transcribirlos se han equivocado en la consignación de los datos de esos documentos. Entonces, nuestra petición sí va a encontrar una atención en su momento cuando se pueda debatir ampliamente. Sin embargo, no podríamos encontrarnos en un plano de igualdad respecto al Ministerio Público y respecto a la Procuraduría, señor juez, si el señor Pedro Rodríguez Saber sigue recibiendo una imputación sobre la base de datos erróneos. En ese sentido, señor juez, en estricta observancia de los derechos fundamentales y que estamos poniendo a su conocimiento, está ocurriendo aquí una restricción a lo que es el derecho a la defensa eficaz, porque mal podríamos nosotros ingresar a un debate cuando sabemos perfectamente que se le está imputando hechos al señor Pedro Rodríguez sobre la base de un cargo de tesorero que no ejercía. ¿Cómo podríamos nosotros mantenernos en silencio o permitir que ello suceda? Por ello es que hemos pedido, lo que estamos planteando concretamente es que esta audiencia se suspenda, que no entremos al debate de fondo, que se resuelva la tutela de derechos y sobre ello en igualdad de armas podamos participar, señor juez. Muchas gracias. Está bien. Ya, Torchero, ya concluyó su intervención. Resolución siguiente. Le puedo pedir a los actores que han ingresado en discusión que puedan activar sus cámaras. La realidad es que todos deberían estar presentes, pero como se desarrolla virtualmente, esa es una exigencia de los lineamientos propios de la presidencia del Poder Judicial. Resolución siguiente, fecha de hoy, me pronuncio respecto a la petición formulada por la abogada defensora que asume la representación de Pedro Abel Rodríguez Aliaga de suspensión de la presente audiencia de constitución en actor civil, condicionado al hecho de que se resuelva una tutela de derechos que se ha formulado contra el Ministerio Público por precisión de imputación. Razones. Como también soy sujeto a control, debo manifestar lo siguiente. Artículo 139.5 de la Constitución Política del Estado establece que toda autoridad, en este caso el órgano jurisdiccional, debe emitir una resolución motivada. La interpretación del expediente 1203.4 del año 2002/TC, caso Tineo Cabrera, que tiene efectos vinculantes, actualmente vendría a ser con el artículo 7, porque había modificatorio del Código Procesal Constitucional. Como doctrina jurisprudencial vinculante, señala que para una motivación de la resolución judicial se requiere 3 aspectos, teniendo en cuenta que el artículo 139.5 no indica una extensión de la justificación, es decir, brevedad y concisión, congruencia entre lo que se pide y se resuelve y que resulte suficiente. Y lo último, estén atención a que se pueda dar una respuesta ante la específica pretensión que ha sido formulada por la parte que en este caso plantea esta observación. Muy bien, dicho esto, siguiente. La abogada defensora de Pedro Abel Rodríguez Aliaga señala,
que su petición no ha sido tramitada. Así ha sido registrada y, como sabemos, todos los presentes, todo lo dicho, a su literalidad, va a ser plasmada en una audiencia en función a que es una exigencia propia de la actuación en las audiencias procesales con este actual sistema, que ya no es nuevo, es muy viejo ya por el tiempo que viene rigiendo, teniendo en cuenta de que este empezó cuanto a su vigencia en diferentes distritos judiciales. Así que para este caso el sistema nacional no es nada novedoso. Bueno, pero eso no es así, porque recuerdo haber firmado esa resolución y recuerdo también firmar lo que hago. Y es más, en aclaración a la abogada defensora, se le ha hecho un previo para que pueda acompañar documentales de que en cuanto a su tutela haya acudido previamente al Ministerio Público para esta situación de aclaración de imputación o hechos, atendiendo al acuerdo plenario último del 2012 que emitió la Corte Suprema de la República. Lo otro hubiera sido matar de raíz su petición, declarando improcedente. No obstante, bajo una cuestión de predictibilidad, este juzgado, de con encuentro a cargo, séptimo nacional, con anterioridad de corrupción de funcionarios, ahora crimen, le manifestó eso. Aclare y acompañe el documento que ha acudido previamente y así poder atender su tema. Entonces, no es tan cierto que no se haya brindado un trámite. Lo segundo, la Procuraduría Pública se defiende de esta petición de suspensión ante el supuesto propio del artículo 100 del Código Procesal Penal, que está referido a el relato circunstancial del delito en su agravio y la exposición de las razones que justifican su pretensión, indicando que lo que se discute en una tutela de derechos que se dirige contra el Ministerio Público y donde ambos se encuentran legitimados para, luego del debate, emitir un pronunciamiento por parte del juzgado, será atendido de modo independiente por tratarse de otro incidente. Eso es correcto. Ahora, ¿cuál es la perspectiva o la visión que tiene este juzgado respecto a lo que peticiona la abogada en mención? Es que tiene que identificarse en función a las finalidades. Es decir, identificando cuál es la finalidad que se persigue en una investigación preliminar, en una investigación preparatoria y propiamente en esto que se constituye en una constitución de actor civil, o que el juzgado lo declare como tal. A ver, para entender esta situación es muy simple. La investigación preliminar, actos urgentes inaplazables. En el caso de la investigación preparatoria del 321 del Código Procesal Penal, en interpretación de la casación 2-2008, la libertad emitida por la Corte Suprema, y la finalidad, y cuando nos encontramos en este estadio, es recabar los actos o los elementos de cargo en función a la teoría del Ministerio Público y de descargo, es decir, en aplicación sistemática del artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Lo que va a hacer el Ministerio Público es establecer durante este estadio si los elementos que consigue de cargo y de descargo van a dar lugar a que pueda emitir o no una acusación. ¿Y cuál sería la finalidad, en todo caso, se pregunta el juzgado respecto a una constitución de actor civil? Esto es muy simple. Tendría que, en todo caso, acudir al artículo 11 del Código Procesal Penal. ¿Y qué establece? Que en primer orden, al día de hoy, es decir, desde antes y con la formalización de la investigación preparatoria, es el Ministerio Público quien asume el ámbito de la pretensión civil, cuando señala que el ejercicio de la acción civil derivada de derecho punible corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito. No obstante, en este segundo momento se señala, si el perjudicado se constituye actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. Entonces, aclarada la situación, no es posible entender de que exista una afectación del debido proceso, porque hablar de debido proceso es un derecho continente, como lo ha indicado el Tribunal Constitucional. Es decir, tendría que brindarme elementos o argumentación o un discurso justificativo, si quiere entenderse de ese modo, cuál es el específico derecho afectado
para qué y la relevancia constitucional derivada en el ámbito penal, procesal penal, del por qué debería rechazar la constitución de un actor civil, cuando lo que busca, de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal, es entenderse como tal para ejercitar su derecho dentro de ese ámbito. Además, teniendo en cuenta que se constituye en una facultad, el ejercicio de una facultad reconocido por ley no puede condicionarse a supuestos que son tratables en otro incidente y cuyos efectos, de ser estimables, no solamente darían lugar, de ser estimable, y me pongo un caso hipotético, no solamente daría lugar en el ámbito de la pretensión penal, sino de la pretensión civil. Entonces, recortar o limitar la posibilidad de escuchar a la Procuraduría Pública, caso Odebrecht, bajo el argumento de que, como lo ha expresado la abogada defensora, y lo he apuntado aquí, no se tienen datos reales, que el imputado era el tesorero del Partido Perú Posible, cuando se refiere a Pedro Abel Rodríguez Aliaga. Si dice que no se tiene elementos reales, quiere decir que tiene la posibilidad de desarrollar defensa afirmativa. Defensa afirmativa que, como lo ha referido la Corte Suprema a través de la casación, a ver, esto es... (353-2011) Arequipa, daría lugar a que presente sus propios elementos que sustenten lo que refiere. No obstante, este juzgado tiene claro que la situación propia del cual manifiesta de datos inexistentes o no reales son materia de discusión bajo otro incidente, bajo un supuesto distinto, que es una tutela, y más allá, como ha indicado también cuestiones probatorias, de los propios elementos que pueda aportar. Porque esta casación indica de que el juez pedirá que develen todos los elementos que sustenten esa defensa afirmativa del cual hace lugar. Y estoy dando respuesta en atención a los propios argumentos y expresiones que taxativamente he tomado apunte y han sido registrados en audio y video. Entonces, centrándome en el hecho de que la finalidad de la Constitución en actor civil es que se le permita actuar en igualdad de condiciones, tanto con el Ministerio Público como el imputado, el ejercicio de ese derecho, como ya manifesté hace un momento, no puede ser limitado si hay cuestiones al cual la defensa considera que son hechos inexistentes, que serán materia, en primer lugar, y en una tutela, 1, de debate, y 2, si es que considera que esto trasciende, probatorio conforme a la casación Arequipa que he referido. Por lo demás, por último, si me rijo bajo el principio de legalidad procesal, en cuanto al trámite del artículo 100 del Código Procesal Penal y siguientes, y 98, lo que define qué es el actor civil, no se hace ninguna mención o posibilidad de que tenga que resolverse previamente tutela de derechos para poder escuchar, en todo caso, al interesado, en este caso de la Procuraduría, del por qué quiere intervenir en un proceso constituido como actor civil en el marco del ejercicio de un derecho que tiene reconocimiento no solamente penal, sino constitucional. Infundada la petición formulada por la defensa técnica de Pedro Pablo Rodríguez Aliaga. Muy bien, se notifica. Tienen posibilidad de manifestar lo que crea conveniente. La Procuraduría. Conforme, señor juez. Ministerio Público. Conforme, señor juez. Letrada. Interpongo reposición, señor juez. Le escucho. Muchas gracias. Quisiera partir, señor juez, para poder dejar claro que esta defensa técnica no incurre en ninguna falsedad cuando ha sustentado su pedido de suspensión de la presente audiencia. En relación a la firma que usted ha emitido de la resolución número 1, a razón de, en atención a la razón que le han hecho llegar a su despacho. La tutela que nosotros hemos presentado, señor juez, data del 25 de mayo del año 2023. Fecha anterior
a la presentación de la constitución de actor civil y que se nos haya notificado a esta parte. Esta resolución, señor juez, a mérito de que nos hemos constituido a instalaciones del juzgado, hemos tomado conocimiento que no había sido atendida. Esta resolución ha sido firmada por su judicatura según la fecha de la resolución el día 17 de julio, quiere decir antes de ayer. Y recién con fecha 18 de julio, el día de ayer, se nos ha notificado requiriéndonos el documento con el cual previamente habríamos pedido la aclaración al Ministerio Público en relación a la imputación. ¿Qué quiere decir? Que es verdad que usted ha firmado esa resolución, pero recién la ha firmado antes de ayer. Por eso es que nosotros basamos nuestro pedido en relación a la oportunidad en la que debió haberse tramitado esta tutela, solo con la finalidad de hacer saber que este requerimiento o esta pretensión de la Procuraduría y la convocatoria que se hace a esta defensa técnica para participar en esta audiencia es anterior. En ese sentido, consideramos que se nos está requiriendo el documento, nosotros lo vamos a presentar, pero eso ha sido notificado el día de ayer, para dejar claro en ese extremo nuestra posición. También solicitamos se revierta la decisión que usted acaba de emitir en relación a los siguientes fundamentos, señor juez. El Ministerio Público ha emitido una formalización de investigación preparatoria número 40 y ha sido ampliada con el número 67. En ambos se ha mantenido el error sobre los datos de los documentos donde se han obtenido para poder construir la imputación sobre el señor Pedro Rodríguez Sabel. Ahora, el señor procurador ha formulado, y lo ha dicho en esta audiencia, ha formulado su pretensión el día de hoy sobre la base de la formalización de investigación preparatoria y sobre su ampliación. ¿Eso qué quiere decir? Que nace para esta defensa el derecho de pedir que esa formalización de investigación preparatoria sobre la que basa la pretensión la Procuraduría, ¿no?, debe de contener una imputación sobre el señor Pedro Rodríguez Sabel, más allá del fondo de la pretensión actual y más allá del fondo o de cómo se vaya a dilucidar la tutela de derechos. Lo que estamos buscando es que esa formalización de investigación preparatoria, porque nuestra tutela fue interpuesta mucho antes, tenga ya la corrección de esos datos consignados sobre la formalización de investigación preparatoria y sobre su ampliación. El aporte de pruebas por parte de esta defensa técnica ya para ejercer la defensa del tema de fondo se va a dar como consecuencia de lo que se pueda corregir en relación a estos datos que se han consignado de manera errónea. Queremos disgregar, señor juez, aquello que vamos como fondo para la defensa del señor Rodríguez Aliaga en relación a lo que la imputación en sí ha consignado sobre la base de datos erróneos. Es como que decir, el documento dice tal cosa y al momento de consignarlo se han equivocado. Eso es lo que nosotros buscamos, porque precisamente todo tipo de acto que se vaya a constituir sobre la base de esta formalización número 40, ampliación número 67, va a tener incidencia en el desarrollo del proceso. Es verdad, cada petición se tramita de manera individual, cada uno por su incidente. Nosotros hacemos alusión a la tutela que tiene otro incidente porque este no ha sido tramitado oportunamente. La resolución mediante lo que usted nos requiere, el documento que previamente hemos planteado al Ministerio Público, recién nos ha sido notificado el día de ayer. Por eso, al encontrarlo oportuno, señor juez, nosotros insistimos en nuestra petición de que se suspenda la presente audiencia, la cual todavía no hemos oralizado nuestras razones de fondo para la oposición. Eso consideramos que se dará una vez que se lleve a cabo el debate y el pronunciamiento lo dará su judicatura. Nosotros estamos pidiendo que la instalación de esta audiencia se suspenda y se postergue. No pedimos o no presentamos en este momento, en esta petición, cuestionamientos de fondo sobre la pretensión del procurador. Solo que se suspenda para que pueda debatirse esta pretensión que tenemos sobre la imputación en relación
a la disposición número 40 y número 67, señor juez. En relación a los otros fundamentos brindados por su despacho sobre ya directamente la pretensión del procurador sobre su constitución de actor civil, nos vamos a reservar pronunciamiento, porque nosotros lo único que estamos pidiendo es la suspensión de esta audiencia. Creo que una de las razones por la que usted no ha acogido nuestro pedido es porque ha tomado en cuenta la firma de esa resolución como si lo hubiera hecho con mucho tiempo atrás. Pensé que lo había firmado usted anteriormente y recién nos habían notificado, pero la firma del documento tiene fecha 17 y la notificación fecha 18, es decir, el día de ayer. Por eso es que nosotros hacemos este pedido que encontramos necesario para que la discusión sobre ya el fondo del asunto de la constitución de actor civil sea sobre la base de la corrección de esos datos que existen en la formalización número 40 y en su ampliación, la número 67, señor juez. En los demás extremos me voy a reservar porque no estoy cuestionando en este momento el fondo de la pretensión de la Procuraduría. Muchas gracias. Resolución siguiente. Resolución siguiente. Respondiendo ante recurso de reposición que ha formulado la defensa técnica de Pedro A.B. Rodríguez Aliaga. Muy bien. 1. Acude ante este órgano jurisdiccional la abogada defensora Pedro A.B. Rodríguez Aliaga para formular reposición. Si bien es cierto, no he hecho una mención acerca de cuál es el artículo amparable, hace expresión al nomen juris, al nombre de recurso. Bueno, establecido en el artículo 415 del Código Adjetivo del Decreto Legislativo 957, señala que durante las audiencias solo será admisible recurso de reposición contra todo tipo de resolución. Es decir, demarca dentro de la anterior resolución por el cual se le declara infundada la suspensión de la audiencia de constitución en actor civil, condicionado a que previamente se resuelva una tutela de derechos que corresponde en otro incidente. 1. Otro aspecto a considerar, o aspectos a considerar dentro del trato de fondo. Hace alusión a que hay una petición anterior de su parte de tutela de derechos. Cuando refiero anterior es hasta antes de la solicitud de constitución en actor civil. Y que la firma por parte, en mi caso, ha sido hace 1 o 2 días atrás. En todo caso, considerando que viene insertando elementos propios de un procedimiento tutelar y que no pueden confundirse o, en su caso, ejercer a modo de presión sobre las actuaciones que son propias en un incidente distinto, da lugar a que, por mi parte, informe inmediatamente de los actos que hubieran incurrido en demora el especialista a cargo de la tramitación de la causa al área de la administración para que inmediatamente inicie las acciones pertinentes de control o disciplinario por esa demora, debido a que el suscriptor recién se le ha dado cuenta de esto y he procedido a emitir pronunciamiento. Y en un plazo de 5 días también, por parte de la entidad de la administración, se informe qué tipo de acciones se tomó contra el especialista o la especialista responsable de no dar cuenta oportunamente de este escrito del cual ahora se cuestiona. No obstante, para el juzgado esto resulta insignificante, debido a que, como lo ha manifestado, es un incidente distinto y por tratarse de una naturaleza diferente, no puede brindarse un trato ni condicionarse sobre lo que se discuta
en esta Constitución en actor civil. Muy bien, ese es lo primero. Otro aspecto. Habla de la abogada defensora, cuando se dirige a este juzgado, hace mención de la disposición 40 y su ampliación, es decir, referida a la formalización de investigación preparatoria, auto que da lugar a la judicialización de la causa sin el que el Ministerio Público no pueda archivar o tomar una decisión si no es con conocimiento del órgano jurisdiccional, salvo las propias actuaciones y diligencias que le reconoce el Código Procesal Penal. Entonces, se entra nuevamente el argumento de que se necesita una imputación necesaria ante el hecho anterior o ante el hecho que refirió lo primero que se resolvió en la anterior resolución, cuando dice que los datos que utiliza el Ministerio Público no son reales y del cual ya se ha brindado una respuesta, del que primero se agota durante un debate de claridad respecto a lo que está en el ámbito tutelar o de tutela de derechos, o segundo, ingresa en una cuestión de elementos de convicción propia de la Constitución 311 de Arequipa. Muy bien. Al parecer, no se han tenido en cuenta los argumentos que ha considerado este juzgado pertinentes para poder, en todo caso, que contrarresta la petición de suspensión de la presente audiencia. Yo me he referido en estricto a la finalidad y para poder dar una respuesta de por qué debo variar mi decisión, debería también haber esperado una respuesta en esa medida dentro de lo que es una congruencia en un discurso justificativo, como lo llamaría García Magro. Ahora, se indicó que la finalidad de la Constitución en actor civil es solo incorporarse a un proceso y desde ahí ejercitar las facultades o derechos que reconoce la ley, decreto legislativo 957 y la Constitución. Esta situación en nada afecta los cuestionamientos que sean propios de una inexistente imputación, como lo ha llamado la defensa técnica. Es decir, y entre comillas, no es un tema acabado. Segundo, si el juzgado se pone en el caso hipotético de que se estimara incluso la petición, tampoco tendría un efecto, porque las pretensiones que se formulan no se cierran en este estadio. Como somos operadores de derecho, sabemos que esta situación, es decir, de maximización de pretensiones penales o civiles, es propia de una etapa intermedia. Entonces, se constituirían en meros pedidos. De ahí que no se encuentre una relevancia penal constitucional de por qué existe esa afectación del debido proceso. Son actos meramente declarativos. Por último, la defensa hace una mención a prueba. Recordar que como operadores de derecho, la prueba no es tratada en este estadio, salvo prueba anticipada. Lo que aquí se discute son los elementos de convicción y conforme a la sentencia plenaria también emitida por parte de nuestra Corte Suprema, estos elementos en diferentes niveles, es decir, de una cuestión de sospecha simple hasta una sospecha grave. Es más, eso se ratifica cuando hay un caso que lo conozco, el 19-2018, del caso Pedro Pablo Kuczynski Godard, donde se cuestiona por parte del abogado defensor incluso la actuación en pertinencia de los testigos. ¿Y qué indica la Corte Suprema en casación? O a modo de cierre interpretativo dentro de las normas procesales. Bueno, ese es un mínimo de pertinencia en los elementos de convicción. Es decir, en resumen, seguimos en discusión de elementos de convicción. Por lo tanto, el término prueba o la palabra prueba que utiliza, uno, es impertinente, no es propio de la etapa procesal y no es un aspecto justificativo, más si es que la prueba no se está desarrollando o no se ha desarrollado y no se debe desarrollar en este estadio bajo la salvedad que he señalado de prueba anticipada. Bajo esta situación, sin haber un nuevo elemento y sin haber un estricto cuestionamiento en el discurso justificativo de la proponente respecto
a lo que corresponde a la resolución que ha antecedido, considero de que no es estimable. Más aún, si es que lo que ha referido en último momento llama la atención al juzgado, cuando indica que se va a reservar en el tema de fondo. Entonces, si se reserva en un tema de fondo, menos se entiende dónde está el agravio del cual manifiesta. Muy bien, en todo caso, infundada la petición de reposición o el recurso de reposición. Voy a hacer una suspensión por unos 5 minutos para poder, porque tengo problemas con el sistema, para retomar y escuchar a la Procuraduría respecto a su pedido. Se suspende 5 minutos. A ver, continuamos con el desarrollo de la audiencia. A la Procuraduría Pública. ¿Va a hacer uso de sus diapositivas? No, doctor. Va a ser algo bastante rápido. Hemos tratado de resumir lo más posible dado las incidencias que ha habido y que han acortado el tiempo de este debate, para dar lo más sucinto posible. En lo posible, se puede terminar unas diapositivas que se estaba por presentar y se lo podrá poner a disposición de su juzgado. Ya, una cuestión, un momento, brevemente. A los abogados defensores que se encuentran presentes en esta sesión, debido a que el escrito ya tiene un contenido de la pretensión de la Procuraduría, creo que muchos de los abogados defensores incluso ya han estado conmigo en otras audiencias, ¿sería posible poder prescindir de alguno de ellos y solamente centrarnos en lo que es el ámbito de lo que es la pretensión civil? Relato circunstancial del delito y el ámbito de la pretensión civil, sin perjuicio que si alguno de los abogados hace el uso de la palabra y quiere cuestionar cualquier otro aspectos, que son cuestiones menores como quién es el que solicita, contra quién se solicita, podamos escuchar también si hay alguna argumentación específica. ¿Hay alguna oposición de los abogados? Para centrarnos directamente en el tema. Ninguna por parte de defensa. Ya, gracias, doctor Zúñiga. Lo escucho, doctor Chero. Gracias, doctora. Lo escucho. De nuestra parte, ninguna posición, señor magistrado, dado que nuestra representada tiene también programado otras audiencias en otros lados. Le pido prontitud, doctor Chero, ya conoce estas audiencias. Ya lo escucho. Sí. Ok, muchas gracias. Ya, básicamente, como se ha indicado, usted ya lo ha dicho en el anterior debate, ¿cuál es la finalidad de esta audiencia, de este debate? Es constituir al agraviado con el delito como sujeto procesal para salvaguardar los efectos económicos, el objeto civil del proceso, como dice que se ha acumulado con una acumulación heterogénea de pretensiones, a fin de disponer o verificar la legitimidad y el interés que tiene para su apersonamiento al proceso en igualdad de armas con los demás sujetos procesales, tanto con el Ministerio Público como con los demás investigados. Dicho esto, esta investigación, este caso, contenido en la carpeta 54-2018, se basa en estricto en los actos de lavado y la imputación de una asociación ilícita que se habría formado por parte del señor Alejandro Toledo Manrique, el señor Edmundo Reategui y la señora Rodríguez Vilches, perdón, la investigada Lidia Rodríguez Vilca, como cúpula de la agrupación política Perú Posible para postular a la campaña presidencial del año 2011, donde postulaba como candidato presidencial el señor Alejandro Toledo Manrique. En ese sentido, había habido un acercamiento con la empresa Odebrecht y con empresas constituidas en Panamá a efecto de que dichas personas jurídicas realicen aportes a la campaña presidencial. Los hechos que son materia de investigación justamente radican en la ilegalidad, en la forma en cómo se realizaron dichos aportes y los roles que tenían la organización ilícita a fin de dificultar o evitar que se conozcan el origen ilícito de esos aportes. Entre los actos de lavado podemos advertir el aporte realizado por la empresa Odebrecht de $700,000, así como las demás empresas constituidas en República de Panamá y los actos de transferencia o ocultamiento realizados tanto por el señor Reategui Rosselló como la investigada Rodríguez Vilca en las cuentas de la organización política o en las cuentas personales, habida cuenta o aprovechando la campaña presidencial y la imagen o la estructura del partido político para estos efectos. Pues bien, estos actos de lavado
están identificados por el Ministerio Público, como se ha indicado, por los aportes de las empresas antes mencionadas, con las transferencias realizadas por el señor Reategui Rosselló y la señora Rodríguez Vilca, con la adquisición fraudulenta de inmuebles que previamente habían sido ofrecidos en garantía en un reconocimiento también de obligaciones por parte de la organización política, así como la venta o la adquisición simulada o la transferencia simulada de un vehículo a nombre del señor Alejandro Toledo Manrique y el aprovechamiento de dicha campaña y la recepción de dicho dinero para que este último, el señor Alejandro Toledo, pueda cumplir con obligaciones hipotecarias de inmuebles de su propiedad. Todos estos actos de lavado, la Procuraduría Pública, en función de la tesis del Ministerio Público y lo continúa en la disposición de formalización, hace un total de $3.936.022 y $1.972.328 soles. Pues bien, dicho acto de lavado, así como las circunstancias o el contexto del agravante que se tiene, es decir, la asociación ilícita que se haya conformado, es el punto de referencial para que se pueda hacer un juicio de responsabilidad civil contra los investigados. Acordémonos que este juicio de responsabilidad civil parte de la premisa en que esta reparación civil debe ser pagada en forma solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros simplemente responsables. Partiendo de esta solidaridad, es que este juicio de responsabilidad va a hacerse respecto de todos los cocausantes, conforme lo dice el artículo 1983 del Código Civil, para establecer cuál es primero la identificación del daño y después la cuantificación de este daño. Con respecto de la identificación del daño, lo que se ha advertido es que se ha lesionado la imagen institucional del Estado, no solamente con la comisión del delito de lavado de activos, sino con la comisión del delito de asociación ilícita, por cuanto se ha vulnerado o se está deteriorando la imagen del Estado respecto de la sociedad, habida cuenta de que esta imagen se deteriora con la sensación de un Estado que no puede realizar sus funciones de gobierno salvaguardando el estatus económico o los medios necesarios para otorgar una confianza de los sistemas financieros que manejan la economía nacional. Por lo tanto, identificándose este daño o esta lesión o este derecho que se está vulnerando del Estado, se ha establecido un daño extrapatrimonial. Este daño extrapatrimonial tiene como base referencial para el delito de lavado de activos específicamente los montos efectivamente lavados. En este supuesto, tenemos que los $3.9 millones y el 1.9 millones de soles servirán como monto base o monto referencial para la cuantificación de la reparación civil o del daño extrapatrimonial que se está requiriendo. En ese sentido, conforme se puede advertir de los fundamentos o de los numerales 6.22 y 6.36 de nuestro escrito de constitución en actor civil, se identifica con relación al delito de lavado de activos a todos los cocausantes de dicho daño. Y además, en el numeral 6.36, el hecho, así como los cocausantes del delito de asociación ilícita para él. Identificado ello, como se ha indicado, se toma como monto referencial para el daño extrapatrimonial, para el delito de lavado de activos, el monto específicamente lavado. A partir de ahí, y teniendo en consideración la finalidad que tiene la responsabilidad civil, es decir, esa función tanto resarcitoria como... Doctor, un momento, por favor. ¿Cuál es el monto por lavado? El monto por lavado de activos es... Sí, porque después ¿qué le aplica el duplo, triple? ¿Qué le aplica de ahí? Se aplica el criterio del duplo, señor juez. En el punto ¿Cuánto es el monto lavado? $7.872.044.58 y $3.944.656 soles. Ese mismo monto es la base, la pretensión civil también para el delito de asociación ilícita para delinquir. ¿En soles cuál es el monto? 3.944.655. Ya, en ambos montos aplica el duplo, ¿me dijo usted? Claro, ese es el resultado. Esos montos son el resultado
del doble efectivamente lavado o del doble del beneficio percibido en el caso de la asociación ilícita. Ya. Esos montos los puede advertir con mayor claridad en la página 52 de nuestro escrito, donde se hace la precisión y el cuadro respecto del hecho generador del daño, tanto el delito de lavado de activos como el delito de asociación ilícita para delinquir. Los montos están precisados en dicho cuadro. Ya, está bien. Continuamos. Entonces, como se ha indicado, para el delito de lavado de activos se tiene como, primero, la base referencial y luego, haciendo un criterio, analizando las funciones de la responsabilidad civil, se tiene que, además de la función resarcitoria propia del daño patrimonial, el daño extrapatrimonial hace más énfasis en la función tanto preventiva como sancionadora de la responsabilidad civil. Habida cuenta de que no se tiene un monto o no se podría tener un monto exacto para la determinación o la cuantificación de un daño extrapatrimonial, y en función de lo que señala el artículo 1332 del Código Civil, se toman criterios de equidad a fin de otorgar un aproximado, por lo menos objetivo, a partir del cual se realice el cálculo de la responsabilidad civil. Estos criterios, como se ha indicado, están referidos justamente a la función sancionadora y preventiva que tiene la responsabilidad civil, en tanto que, partiendo de que el monto efectivamente lavado representa el ilícito o el hecho generador del daño, se tiene que los agentes generadores del daño han percibido una utilidad o una ganancia respecto a estos hechos y, por lo tanto, en una ponderación de rentabilidad que podrían determinar esa comisión de los hechos, la imposición de una responsabilidad civil tendría que partir de imponer una indemnización por encima de ese acto ilícito. Y por eso es que la Procuraduría Pública considera que el doble de ese monto lavado es justamente o representa justamente las ganancias ilícitas producto de los hechos de lavado de activos y por lo tanto justifica de alguna manera la imposición del doble de lo efectivamente lavado como monto reparatorio a fin de que, cumpliendo esa función sancionadora y preventiva, se tenga el mensaje en la sociedad de que el agente generador del daño no puede haber que se le imponga una reparación civil por debajo de aquellas ganancias ilícitas que ha tenido por su actual delictivo, por cuanto, en función de criterios de rentabilidad, muchos considerarían que por más que se le imponga una sanción penal a la persona, ésta vería con posibilidad de seguir cometiendo el delito, en tanto que las ganancias o las utilidades que representan dicho actual ilícito representan, por lo menos, un negocio rentable en función, claro está, de que en la tradición penal se imponen montos reparatorios ínfimos y por debajo de lo que en realidad el daño que se ha generado. Es en estas circunstancias que, tanto para el delito de lavado de activos y para el delito de asociación ilícita, se ha considerado, como se ha indicado, esas funciones resarcitoria, preventiva y sancionadora de la responsabilidad civil para efecto de determinar el doble de lo efectivamente lavado y para efecto de la asociación ilícita para delinquir, el doble del monto que tuvieron como ganancias producto de la conformación de esta asociación ilícita. Como se ha indicado, y ya para terminar, que este criterio o este pedido de constitución de actor civil guarda relación no solamente con lo establecido en el artículo 100 del Código Procesal Penal, es decir, las formalidades que se tienen que presentar, es decir, dentro del plazo de la investigación preparatoria, mediante escrito y ante el juez competente, sino también esa legitimidad que tiene la Procuraduría DOC para apersonarse y salvaguardar los intereses económicos del Estado, habida cuenta que se ha designado a los procuradores encargados específicamente del caso Lavajato para la defensa de estos casos. Asimismo, en cumplimiento de lo que se ha establecido en el Acuerdo Plenario 5/2011, se ha precisado el quantum indemnizatorio, los alcances que tienen estos, el tipo de daño, a efecto de que pueda ser, o los investigados o los demandados en este caso puedan tener expedito su derecho de defensa respecto del objeto civil del proceso. Por estas consideraciones, señor juez, solicitamos respetuosamente que declare fundado nuestro requerimiento. Muchas gracias.
Las defensas, los escucho. Las defensas que se van a oponer, los escucho, que pueden plantear argumentos. Sí, doctor Chero, lo escucho. Sí, solamente para precisar, señor juez, de la revisión de autos se ha advertido que solo ha presentado oposición a la defensa del señor Rodríguez Aliaga y del señor Edmundo Reategui Rosselló. Sí, pero eso no me limita a escucharlo, doctor Chero, y usted ya conoce la situación. A ver, la defensa, los escucho. No hay observaciones por parte de esta defensa, doctor. Muy bien, las otras defensas. Doctora, Solicito el uso de la palabra. Sí. En atención al escrito de nuestra oposición y lo sustentado por la Procuraduría en relación a los hechos circunstanciados, solo queremos hacer la siguiente observación, ya de manera resumida, señor juez, que el señor procurador ha referido como parte de la cúpula a la señora Lidia Rodríguez Vilca. Queremos hacer referencia de que ella asume el cargo de tesorera del partido Perú Posible el 26 de mayo del año 2010, a mérito del 5º Congreso Nacional Ordinario de Perú Posible, en el cual, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 22 del Estatuto del Partido Perú Posible, eligieron los miembros conformantes del Comité Ejecutivo Nacional. Quiere decir que a partir del 26 de mayo del año 2010, el señor Pedro Rodríguez Sabet no ejercía el cargo de tesorero del Partido Perú Libre. Perú Posible. En ese sentido, en relación a su condición de tesorero de la Alianza Electoral para la campaña del 2011, debemos referir que a mérito de un oficio remitido por la OMPE, en la cual pedía que los partidos integrantes de la Alianza Electoral, el 0013-2011-GSFP/OMPE, solicitaba que los partidos precisaran cuál iba a ser la forma en la que iban a emitir sus informes contables ya como integrantes de la alianza. A mérito de ese documento, señor juez, con fecha 17 de enero del año 2011, el señor Pedro Rodríguez Aliaga presentó un escrito dirigido al señor Alfonso Chan León, gerente de supervisión de fondos partidarios, donde en el numeral 2 de este documento informó que la alianza electoral había tomado la decisión de presentar sus informes contables de campaña de forma separada y por medio de los partidos políticos que la conformaban. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este momento, cada secretario de tesorería de cada partido retomaba la responsabilidad de presentar los informes contables de la campaña electoral. Y a partir de ese momento, estando a que la señora Lidia Rodríguez Vilca asume desde el 26 de mayo del año 2010 el cargo de tesorera, queremos nuevamente reafirmar que a partir de este momento, del documento de fecha 17 de enero del año 2011, ese manejo contable de la alianza deja de seguir su curso y por lo tanto a partir de ese momento cada tesorero integrante de cada partido de la alianza empezó a llevar a cabo la dirección de los gastos, de los egresos y de la emisión de los informes contables que iban a ser remitidos a la OMPE. Este documento de 17 de enero es un documento que de manera oficial determina de que ya no iban a llevar a cabo un manejo contable en conjunto. En ese sentido, estando a que esta pretensión también se le está incluyendo al señor Rodríguez Aliaga, en la cual en la formalización de investigación preparatoria se le imputa hechos sobre el ejercicio del cargo de tesorero del Partido Perú Posible, solicitamos, señor juez, que se tenga en cuenta esta observación y estos documentos que hemos referido para que, en relación a su resolución. Muchas gracias. ¿Me puede brindar este dato? A ver, me dice usted que Lidia Rodríguez Vilca
me ha dado un dato 26 de mayo del 2010. Sí, ¿Qué es ocurre a partir de este documento oficial, señor juez, del 26 de mayo del 2010, asume la Secretaría de Economía y Finanzas. Ya. Aquí está, es a mérito del 5º Congreso Nacional Ordinario de Perú Libre, donde se conforma, del Partido Perú Posible, donde se conforma el nuevo CENI. Ya. Ese es un dato objetivo para saber desde cuándo la señora... ¿Y su patrocinado? Con fecha 26 de mayo deja de ser la persona que ejercía este mismo cargo. O sea, su participación será hasta el 25 de mayo del año 2010. Desde el 2007 al 2009. A ver, del 2007 al 2009. Ya, y ese tiempo hasta el 25 de mayo del 2010. Recién se da de manera formal el 5º Congreso Nacional Ordinario de Perú Posible, donde ya oficializan la designación de la nueva secretaria de Economía, que es la señora Rodríguez Vilca Lidia. Ya, eso quiero entender. Si usted me dice que desde el 26 de mayo del 2010, recién Lidia Rodríguez Vilca asume en el 5º Congreso de Perú Posible como secretaria de Economía y Finanzas, el 26 de mayo del 2010, quiere decir que su patrocinado estuvo, no sé, acláreme eso, hasta el 25 de mayo del 2010, porque usted me da una referencia, 2007 y 2009. Claro, el ejercicio propio de todas sus funciones se da hasta el año 2009. En estos meses, según lo que me ha referido mi patrocinado, ya se da la preparación para la realización del 5º Congreso, donde se oficializa el 5º Congreso es a partir del 26 de mayo del año 2010. Y el inicio de la campaña electoral, los actos propios, se dan en el año 2011, de forma posterior, cuando ya la señora Lidia Rodríguez Vilca era la tesorera del Partido Perú Posible. Ya. Está bien. ¿Algo tiene que indicar la Procuraduría? Gracias, señor juez. Sí, señor juez. Básicamente que los argumentos presentados por la defensa, en tanto inciden más en argumentos de fondo respecto de la responsabilidad penal del investigado, que, como ha indicado al inicio de esta audiencia, deberán ser esclarecidos en la tutela de derecho que ha presentado, porque son los mismos argumentos, básicamente los que sustentan tal pedido. Para efecto de la constitución de actor civil, la responsabilidad que tenga o no el investigador Rodríguez Vilca no son de recibo, por cuanto acá no se está discutiendo si se encuentra o no con tal o cual imputación respecto de los hechos que son materia de investigación, sino básicamente la defensa o las oposiciones deben incidir más bien si se cumplen o no con los requisitos establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal o en lo establecido en el Acuerdo Plenario 5/2011. Básicamente por esos fundamentos consideramos, señor juez, que dichos argumentos no son de recibo y, como lo ha señalado la defensa, solamente lo ponen en consideración, no se oponen a nuestro requerimiento de constitución de actor civil, solamente ponen en consideración para que usted lo tome en cuenta en donde resulte pertinente. Sí, y voy a revisar. Está bien. ¿Alguna otra defensa? Muy bien. Entonces, se concluye la presente audiencia y emito pronunciamiento que será notificado a sus casillas electrónicas. Buenos días con todos y todas. A concluir la audiencia. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias, señora representante. Muchas gracias.